Buenos días, buenos y santos días. Dios le bendiga en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Como siempre digo a cada uno, a cada una de ustedes, que la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga en este nuevo día que Dios nos permite. Aleluya, abrir nuestros ojos y que nos permite ver un día más a los que le servimos en sus caminos. Y a los amigos que no tienen al Señor, que Dios le bendiga mucho, que Dios le bendiga con la salvación del alma, porque no hay una bendición más necesaria, la única que tiene valor es la salvación del alma, porque todo lo demás es ficticio y pasajero. Bendito sea el nombre del Señor. Pues damos las gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Él es bueno y siempre será bueno, porque para siempre es su misericordia y por ella está usted y yo. Hoy estamos de pie. Sí, mi hermano, sí, mi amigo, con todo lo que usted esté pasando, sobre todas las circunstancias, Él es y será bueno, ha sido bueno. Porque tú podrás estar pasando ahora mismo por momentos muy difíciles, hasta que ni siquiera entiendas, ni sabe qué vas a hacer. Y que entienda usted, amigo que me escucha, y usted hermano, que no tiene solución. Porque ha tocado puertas, ha tocado fondo, ha hecho de todo y no hay solución. Y no hay respuesta a lo que usted busca. Pues déjeme decirle que la única respuesta que usted puede tener, usted que le sirve al Señor y usted que tampoco le sirve al Señor, es mantenerse neutro. Tómese un tiempecito, descanse en Dios, busque tener paz por sobre todas las circunstancias. Porque estos son momentos, yo les llamo el laberinto. Por cualquier lugar que usted intente sacar la cabeza, no va a hallar salida. Porque ese es un momento que usted necesita encontrarse con usted mismo y de tomar decisiones. Son tiempos de tomar decisiones y escoger qué camino usted va a tomar, sabiendo las circunstancias que puedan provocar esa decisión que usted quiere tomar a la ligera o por desesperación en este día. Detente, piensa, examina. Y lo mejor es que te puedo aconsejar es que te mantenga tranquilo. Porque cuando nosotros intentamos y forzamos, como decimos, el DAO, así yo le digo, los resultados nunca serán buenos. Vas a seguir con decepción. Vas a seguir sintiendo que has hecho todo tipo de intentos y con ninguno has tenido salida. Yo te recomiendo que tengas paz, que sueltes todo, que estés tranquila, que espere a que el Señor te extienda las manos, como te quiere ayudar, pero espera. Usted dirá, pero yo no soy cristiano, yo puedo hacer de todo, yo quiero hacer, pero has hecho de todo y por ningún lugar has encontrado salida. Ríndete. Cuando tú rindes y levantas tus manos, aquí estoy. Ya no puedo más, yo he hecho todo lo que esté en mis posibilidades. Y deja que la situación siga su curso. Es como una vez que estaba pasando yo una prueba. Por mucho tiempo entendía que no tenía salida, porque hay pruebas que son físicas y hay pruebas que son espirituales. Que tú tienes que pasarla tú solo, y tomar tu decisión a quién vas a seguir y a quién vas a esperar. Y veía para mí que las noches no pasaban, que no salía el sol para mí. Pero nunca dejé de clamar, nunca dejé de gemir, nunca dejé de esperar. Porque yo siempre decía, pero si yo llegué hasta aquí y sé que no llegué sola.
Si yo estoy de pie un año más y sé que no llegué por mi cuenta, sé que no llegué por mi fuerza. Igualmente, si usted no le sirve al Señor, si usted pasó un año tan duro, tan fuerte, y vinieron tantas cosas a su mente para usted tratar de hacer en contra aún de su vida, y había algo que le daba una esperanza que usted no sabe que es Dios, espérate, todavía no, y sigue esforzándose. Me acuerdo que en un sueño, soñé que apareció un joven en medio del camino. Yo iba caminando como si fuese en un campo. Y apareció este joven y me dijo, ven, sígueme. Yo le decía, yo andaba descalza. Me dijo, ven, sígueme. Y ese joven caminaba, corría, y yo corría, brincaba, yo brincaba. Todo lo que él hacía, yo lo podía hacer. Cuando llegamos a cruzar el río, él brincaba de piedra en piedra, y yo también, de piedra en piedra, y yo también. Pero llegó el momento que yo salté a una piedra, resbalé y caí al agua. El agua estaba tan fría y yo sentía cómo subían burbujas ya hacia arriba y yo para abajo. Y yo le decía, él parado, yo lo veía, porque yo me iba hundiendo mirándolo a él. Y él parado mirándome. Y yo entendía que yo podía hablar con él. En mi mente, con mi mirada, yo le decía, yo no sé nadar, me estoy ahogando, sácame de aquí. Y él me dijo, aprende a respirar debajo del agua. Y yo le decía, pero es que yo no sé, aprende a respirar debajo del agua. Pero él me dijo que aprendiera a respirar, no hizo ningún tipo de esfuerzo por extender su mano para sacarme, para ayudarme. Me dejó. Gloria al Señor. Y yo en mi mente busqué, ¿cómo puedo yo respirar debajo del agua si yo solamente sé nadar como la piedra hasta el fondo? Me rendí. Y cuando yo solté todo, que me rendí, entonces empecé a emerger, a subir hacia arriba y salí. Cuando yo salí, seguí caminando con él. Y cuando ya cruzamos el río, ahí él ya se iba a apartar de mí y me dijo, aprende a respirar debajo de las aguas. Yo le dije sí. Pero usted pensó que yo entendí en esa circunstancia lo que él me dejó dicho. No. Para yo tener respuesta sobre lo que se me dijo, yo tuve que ir a oración. Y no solamente fue que en un sueño me dieron respuesta, no. ¿Cuáles fueron mis respuestas? Con lo que yo estaba viviendo. Solté todo, me quedé tranquila, dejé de esforzarme, de clamar tan desesperadamente por la situación que yo entendía que estaba pasando espiritualmente, porque entendía que podía irme al mundo, que todo se me estaba yendo encima, sin siquiera pasar por mi mente irme al mundo, pero era la desesperación, el ataque espiritual hacia mi alma era tan fuerte, que yo entendía que no había salida, que todo lo que estaba pasando dependía de mí, de mi propia concupiscencia. Y en ese momento, cuando yo entendí, yo dije, no puedo más. Yo me voy a quedar en tus manos, Señor. Haga lo que usted pueda hacer por mí. Yo ayuné, lloré, yo hice de todo. Después que hice todo eso, solté todo eso. Dios bendiga a los que se conectan aquí en esta mañana y a los que se puedan conectar después. Me quedé tranquila. Y después de eso, a pocos días, vuelvo y tengo otro sueño. Gloria al Señor. Sobre esa situación. Y cuando veo en el sueño es una mujer que me lleva. Y cuando llego a la casa veo que está un río pasando por la casa y se lleva de todo. Pero veo a uno que no es cristiano, que está acostado en una cama muy tranquilo y solo levanta su cabeza. Mira que todo se está yendo. Y se queda tranquilo. Como que no está pasando nada. Y aparece
una mujer y me dice, tranquila, todo pasará, deja que todo pase, deja que todo pase, todo pasará. Y así fue, cuando tomé la decisión de soltar todo en las manos del Señor, yo ni siquiera me di cuenta cuando pasó, porque al dejar todo, dejé que todo pasara y gloria a Dios, en esto es que estoy. Dios obró a mi favor. Cuando llegó el tiempo pude pasar esa prueba, porque en esos momentos tú estás siendo zarandeado, tú estás siendo probado, como el oro, como el trigo. Pero Dios no te ha dejado, Él está allí, el Espíritu Santo está allí a tu lado esperando para socorrerte, pero también nosotros tenemos que saber esperar. Pues Dios le bendiga una vez más y en esta mañana, después de haberle dicho esto, porque tú sentirás a alguien que está en necesidad y estaremos muchos en necesidad porque la guerra se arrecia y no solamente espiritual, sino que materialmente estamos bajo fuego. Hay otros que no entienden, ni siquiera lo saben, creen que son las cosas que están aconteciendo, son natural de la época, son natural de las cosas como humanos, pero gloria al Señor. Bueno, en esta mañana yo quiero leer la palabra en el libro de Mateo, en su capítulo 1, verso 18. Y yo quiero poner de mi parte como tema, creyendo en una palabra. Bendito sea el nombre del Señor. El tema que yo le quiero poner es creyendo en una palabra. Y le estaremos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Démosle la gracia al Señor por sus palabras que hemos leído en esta mañana. Señor, te damos gracias por tus palabras, porque ellas son verdad, porque ellas son justicia, porque ellas son salvación y vida eterna. Permita a usted, Espíritu Santo, que esté en medio nuestro. Te damos el buen día, te damos la bienvenida en medio nuestro, tú que estás, pidiéndote que tú abras nuestro entendimiento y que podamos, Señor, no solamente oír tu palabra, sino ser hacedora de ella y ponerla en obra y práctica en nuestras vidas, para que tu Espíritu Santo transforme nuestra mente y nuestros corazones, para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor. Poderoso es el Señor. Yo le puse por tema, gloria a Jesús, creyendo en una palabra. En el libro de Mateo, en su capítulo 1, hablando sobre el nacimiento de Jesús, de cómo fue el nacimiento de él y cómo acontecieron las cosas, dice que a través, gloria al Señor, Dios te bendiga, hermana pastora Lili Bonifacio, en unos momentos, ya tú sabes. Gloria al Señor. El nacimiento de Jesús, al ver, ha sido anunciado de antemano por medio de un ángel a María, una joven escogida
por el Espíritu Santo para traer al mundo al Salvador del mundo, al libertador de la humanidad. Gloria al Señor. Libertador de la humanidad, porque no solamente, gloria al Señor, que haya venido siendo el Salvador del mundo, sino que fue el libertador del mundo, por la razón de que al mundo estar plasmado, minado, gloria al Señor, secuestrado prácticamente por la incidencia del pecado, de la maldad en el mundo, porque el príncipe de este siglo estaba ya como amo y señor, entendía él, entre el mundo. Gloria al Señor, al punto de que no había conocimiento para muchos de salvación y vida eterna, al punto de que no había un Espíritu Santo que pudiera fácilmente, como nosotros hoy que estamos en la gracia, poder tratar con el hombre para convencerlo de su pecado, de juicio y de justicia. Y que específicamente era poco lo que el Espíritu Santo visitaba y trataba, gloria al Señor, con ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y eran pocos los que obtenían salvación. Al punto que en el tiempo que es Jesús crucificado, dice que las tumbas de muchos fueron abiertas y muchos fueron entregados a su familia, de los que creyeron. Aleluya, porque habían creyentes, porque así vemos a María. De tantas jóvenes, de tantas doncellas, escogieron a esta joven. Aparte de todo, usted puede tener por seguro que tenía algo especial que tal vez no tendrían los otros, porque cristianos habemos muchos, pero somos cristianos con muchas diferencias, con muchos tipos de creer al Señor. Hay personas que creen al Señor en todo el sentido de la palabra, ciegamente, por así decirle, pero hay otros que creen al Señor con limitaciones. Al parecer María era una de estas jóvenes que no tenía limitación para creer al Señor porque creyó a una palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Sabiendo ella a qué se enfrentaba en aquel tiempo, conforme a las leyes que había. No le importó lo que pudiesen decir de ella. No le importó de que José la abandonase como él pensaba hacerlo y como lo iba a hacer secretamente. Pero el Espíritu Santo que había tratado con ella, una vez más confirma su palabra al tratar con José y dice que al ángel hablar con él en sueños, entonces él hace lo que le dijo. Pero todo no termina allí. Porque ahora no solamente María, gloria al Señor, tuvo que luchar con lo que dijeran los demás. Imagínese usted creciendo esa barriga de María sin antes haberse casado, si así pasó. Imagínese después que se casaron, esa barriga crecer prontamente y ellos tener poco tiempo de matrimonio. Imagínese todos las palabras, todos los comentarios. Gloria al Señor. Y María tuvo que enfrentar todas esas acusaciones, enfrentar en ella misma el temor de poder también ser apedreada por conforme eran las leyes, porque ahí estaban siempre prestos para acusar. Para muchos era tal vez un gusto, un lujo ver cómo apedreaban, cómo morían uno por la mano del pueblo por su pecado, pero ellos eran más transgresores que aquellos que eran muertos por el pecado en el cual había sido encontrado consumándolo. Alabanza al Cristo de la gloria. Pero María creyó a una palabra. María creyó y no puso en su mente y en su corazón, yo soy digna, yo no puedo. No. Haga como el Señor ha dicho, fueron sus palabras. Enfrentó las consecuencias. Y que no solamente todo terminó allí, sino que después que nace su hijo,
Tienen que mantenerse huyendo de lugar en lugar, porque no solamente, oh gloria al Señor, a la persecución de palabras, sino que sus vidas corrían peligro juntamente con el nacido. Oye, por el Salvador del mundo. Y muchos dirán, pero era el Salvador del mundo, Jehová era su padre, él debía cuidarlo, él debía esconderlo, él debía guardarle. No. El propósito fue que él vino dentro de la humanidad 100% hombre, y como hombre tenía que criarse, como hombre debía nacer, como hombre debía padecer. Todas las circunstancias humanamente que el hombre debe o debió pasar, Jesús tuvo que pasarla, tuvo que saborearla. Gloria a Cristo por siempre y para siempre. Y Jesús, aún siendo niño, sus padres estaban con ellos de aquí para allá y de allá para acá, sobreguardando la vida del Salvador, oiga, de el Salvador del mundo. Wow, pero muchos dirán el Salvador y tenía que estar corriendo y tenía que estar escondiéndolo. Y no lo podía cuidar el que lo envió. Gloria al Señor. Pero María creyó a todas estas cosas y José juntamente con ella. Echaron mano de esa palabra. Creyeron, como muchos dicen, a un sueño. Porque hoy hay evangélicos que no creen en sueños. Lo que la palabra nos enseña, a lo que nosotros debemos creer y adaptarnos, el hombre que le sirve al Señor dice que no. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Catherine Arce. Dios bendiga a cada uno de los que se conectan ahí, a mis hermanos. Dios les guarde. Creyendo a una palabra. Vivían corriéndole a la justicia. Porque era la justicia en ese tiempo quien buscaba la vida de Jesús. Creyendo a una palabra, mira la persecución a la cual ellos se habían enfrentado. Creyendo a una palabra, dejaron de tener la paz que humanamente todo hombre tiene, de tener un hogar, de tener un espacio, de tener la tranquilidad que los demás podían tener. Tenían que estar de tiempo en lugares donde en el momento que era acechanza contra él, Dios le avisaba, levántate, toma el niño y huye a tal lugar. Se quedaba todas las pertenencias que pudieran tener. Aparte de todas las vicisitudes, las humillaciones, las persecuciones que pasaban, porque creyeron a una palabra. Pero no solamente que creyeron una palabra, sino que esta palabra, hecha verbo, bendito sea el nombre del Señor, hecho carne, ya se había materializado. Y ellos lo tenían en sus manos. En esos momentos ellos eran protectores del Salvador, del Mesías, del libertador de las almas. Ellos tenían, gloria al Señor, el ministerio de protegerlos con su vida. Y así lo hicieron. Dejaron todo. Sus deseos, sus anhelos, su libertad, su paz. Lo dejaron todo para depositar su fe en una palabra. Porque ¿quién le especificaba a ellos después de que le hablara un ángel? Porque en esos tiempos cualquiera podía aparecer cualquier otra cosa, porque había muchos dioses a quien los hombres creían. ¿Quién le hacía a ellos creer por medio de quién es más? De que era el Hijo de Dios, de que era verdaderamente el Salvador del mundo, al libertador, los que ellos estaban criando, por lo que ellos estaban huyendo, a lo que ellos estaban atesorando. ¿Quién les aseguraba que era cierto? Pero ellos creyeron a una palabra. Gloria al Señor. Se sometieron a esa palabra. Y criaron a Jesús,
Lo llevaron hasta la estatura de cuando ya le tocó echar mano de su ministerio y ser responsable, gloria al Señor, del mandato al cual se le había dado a él a que cumpliese aquí en la tierra. Corto para todo lo que había pasado antes de. Muy corto, 3 años. Gloria al Señor. 3 años, aparte de los 30 que él tenía, mudándose de lugar en lugar, porque tal vez solamente no hubo persecución y acechanzas, tal vez en su niñez. Cuánta sangre derramada buscando la vida de Cristo. Cuántos perecieron, gloria al Señor, para que el hombre no hallase liberación, para que el hombre no conociese a su libertador, a su salvador, y pudiese obtener vida eterna, y que la gracia de Dios llegase a su vida. Cuánta sangre fue derramada. Gloria al Señor. Cuánta persecución detrás de las almas del hombre, al punto de Dios darse a sí mismo para poder rescatar al hombre. Y con todo esto el hombre no da importancia, no escatima, tiene por nada, tiene en su vida muchos tienen por inmunda y por sin ningún valor la sangre de Cristo en sus vidas, porque lo vemos. Hasta muchas veces nosotros mismos que pensamos que todo lo hacemos bien, muchas veces fallamos sin pensar qué estamos haciendo, cuánta sangre se derramó, y no solamente todas las que se derramaron, sino la que Cristo dio para que tú y yo tuviésemos libertad, para que tú y yo tuviésemos vida eterna, para que tú y yo fuéramos libres de toda cosa que nos atase, que nos ligare al pecado, que nos arrastrase. Nos entregó todas las herramientas que tú y yo necesitamos, y no solamente con dar su sangre, con dar su vida. Nos dejó un consolador, nos dejó al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque una persona creyó a una palabra y la atesoró en su corazón. Gloria al Señor. Y a medida que Cristo iba creciendo, ella iba viendo cómo se formaba una sola palabra con fuerza, con poder, con grandeza en su vida. Y veía la reacción de una sola palabra, cuántas cosas se había logrado y cuántas cosas se habían destruido por creer a una sola palabra. Hoy, usted y yo muchas veces creemos a una sola palabra, pero no a la de Dios. Hoy tú crees a una palabra, pero de persecución, pero no a la que te dijo Dios. Hoy tú te has olvidado de aquella palabra que un día te dijo, y que tras esa palabra tú llegaste hasta hoy, cuando te dijo una de ellas: no te dejaré ni te desampararé. Yo seré tu sustento, yo seré tu abrigo, yo seré tu ayuda, yo seré tu padre, yo seré tu amigo, yo seré tu hermano. Yo te sustentaré, yo te fortaleceré, yo te levantaré cuando tú caigas, yo te daré fuerza cuando tú no tengas ninguna. Yo seré tu abrigo, yo soy tu todo. A ti se te ha olvidado. A nosotros muchas veces se nos olvida esa palabra que caló en nuestro corazón, en nuestras vidas. A esa palabra que fue que te hizo devolver de tus malos caminos. La hemos olvidado y hemos creído a la palabra que Satanás tiene en tu mente y en tu corazón como una espina que te ahinca, que te hiere. Y le has dado fuerza y le has dado vida en ti. Y le has dado poder en todo lo que tú haces. Hemos menospreciado la eficacia de esa sangre y de ese Espíritu Santo y de esa palabra que nos convenció de pecado, de juicio, de justicia,
para que tú y yo estemos hoy alabando y glorificando a Dios. Al punto que ya mucho le adoramos y le glorificamos de labios, de oído, pero ya nuestro corazón está muy lejos de Él. Y andamos como un pájaro sin nido. Andamos como ovejas sin pastor. Andamos como quien no tiene doliente, como quien no tiene quien lo dirija, como quien no tiene quien le guíe. Porque hemos creído a las palabras de amenaza, de persecución y de acechanza que el diablo ha traído a tu vida. Cuando se ha levantado y te ha dicho, te voy a destruir, te voy a derribar. Tú no eres nadie, tú no tienes valor, tú no vales nada. Todo lo que tú haces en vano. Tú no ves que a nadie le importa lo que tú hagas. Tú no ves que nadie te hace caso. Tú no ves que todos dicen que tú eres un loco, una loca. Y tú le has creído a esas voces que no provienen de Dios. Tú le has creído a esa palabra que no proviene de Él. Cuando María, tal vez siendo una insignificante entre todos los demás, creyó a una sola palabra y la hizo suya, la atesoró en su corazón hasta ver cumplirse cada una de esas palabras en su vida. Palabra que le trajo sufrimiento, palabra que le trajo dolor, palabra que le trajo luto, palabra que le trajo burla, palabra que le trajo escarnecimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ella obedeció, creyó, sembró esa palabra en su corazón y permitió que creciera un árbol frondoso con muchas hojas hasta dar fruto, que fue el Salvador. No permitió que se secara esa raíz, esa semilla de verdad, de justicia, de fe que Dios sembró en la vida de ella, sino que le permitió crecer. Ella la abonó, ella le echó agua, la cuidó mientras crecía, hasta ver fructificar esa promesa, esa semilla que crecía dentro de su corazón, con dolor, con angustia, con persecución, con acechanzas. Otros sufrieron antes que tú, otros padecieron antes que tú. Aún tú y yo, para llegar a la estatura en Dios espiritualmente hablando, aún tú y yo para llegar a estos años que hemos tenido sirviéndole al Señor, ¿cuántas cosas tú no has pasado? ¿Cuántas lágrimas has derramado? ¿Cuánto luto no ha llegado a tu casa? No somos eternos materialmente, pero somos eternos espiritualmente. ¿Cuánto de tu familia, con todo tu haber doblado tu rodilla, ayunado, orado, clamado, suplicado, llorado, rogado, suplicado, implorado al Señor por su salvación, se han perdido? Y tú lo sabes. Y solamente nos resta decir, Señor, yo clamé, yo supliqué, ¿por qué no le salvaste? Porque el Señor es quien conoce los corazones. El Señor es el único que convence de pecado, de juicio y de justicia. Y hay personas que se muestran renuentes, que ponen en su boca la palabra, llega a su mente lo que el diablo pone y ellos lo exteriorizan y le dan poder en su vida. Hay personas que Satanás le ha dicho en su mente y en su corazón y en su propia concupiscencia: hay muchos en el infierno, que hace que yo vaya. Uno más no es mucho. No soy yo solo que voy a ir para allá. Y le dan poder en su vida y así, de esa misma manera, actúan como que nada les importa. ¿Cuántas personas le ha dicho el Señor, te doy una sola oportunidad, ven? Y han hecho caso omiso. No han echado mano de esa oportunidad, no porque Él tiene que tocarme, no porque Él tiene que tratar conmigo, no porque, pero para Satanás arrastrarte, para Satanás arrastrar al hombre a lo que lo lleva a hacer. Él no lo ha obligado, Él no lo ha tocado,
Él simplemente le ha dicho una palabra y el hombre ha asumido esa palabra como suya y así la ha ejecutado. ¿Por qué no lo hacen así cuando Dios le dice ven? Porque ellos no escatiman ni piensan en lo que va a pasar después de esa voz que le dijo mata, roba, viola, haz todo lo que tenga que hacer. No han pensado en el después. No le ha importado. Ah, no, pero si es el Señor que le dice que venga, la vida le pasa por delante y empiezan a valorar todo lo que tienen que dejar, a valorar todo lo que tienen que perder. Óigase esto. Nunca se detienen a valorar lo que pueden ganar. Más cuando Satanás le da una orden. Ellos valoran el placer de lo que van a hacer. El gusto que se van a dar en lo que van a ejecutar, sin importarle las consecuencias, aunque no tengan menudo para devolver, aunque no tengan forro para aguantar. Y lo hacen. Pero para oír una palabra de Dios, para creer a una palabra de Dios, hay que mojarle el vellón muchas veces. Y aún sin mojándole el vellón varias veces, como a Gedeón. Y después le pregunta, ¿y después? Porque ahí sí somos inteligentes, ahí sí somos sagaces. Porque el hombre siempre ha pretendido tentar a Dios, sobrepasar los límites de Dios. Y esa es la situación, esa es la guerra. De que el hombre no ha querido reconocer su posición en Dios. Y le cree, Dios bendiga hermana Virginia, y le cree a todo lo que no venga de Dios. Pero cuando es una palabra del Señor, tiene el Señor que darle pruebas, señales, para ellos poder actuar. ¿Cuál fue la que tuvo María? Una palabra, un sueño, tal vez una aparición, una que otras veces, pero por una palabra. Y en todo eso, ver cómo el mundo se levantaba contra ella y el infierno contra ella. ¿Para qué? Para que dudase, para que abandonase, gloria al Señor, muchas cosas. Porque si para nosotros hoy, que vivimos en la gracia y tenemos el Espíritu Santo de Dios, nos es difícil muchas cosas, cuanto más en aquel tiempo. Personas que pasaban años orando por algo y no había respuesta de ninguna índole. Mas tú y yo tenemos hoy la gracia de que el Señor te puede responder a través de cualquier siervo, de la palabra. Te responde o trata contigo. Y eso no le damos valor. Echamos mano de lo que nosotros queremos y creemos que nos conviene, donde no tiene nada que ver con la palabra que se te dio. Y después que vienen los tropiezos, después que vienen los fracasos, Señor, pero yo hice lo que tú me dijiste, no. Tú hiciste a la manera de Saúl, lo que tú creíste que te convenía. Lo que tú pensaste que estaba bien porque veía que como Dios te dijo que lo hiciera, te estaba yendo muy mal. Te estaba trayendo persecución, te estaba trayendo consecuencias, te estaba trayendo problemas, te estaba trayendo enemistad. Se había levantado el mundo, el infierno y un poquito más contra ti. Entonces tú tomaste el camino más corto. ¿Pero qué te trajo el camino más corto? Porque en ese trayecto, de esa palabra, tú ibas a aprender a cómo manipular esas armas que se nos entrega cuando venimos al Señor, cuando empezamos a madurar, cuando empezamos a crecer. Gloria al Señor. Los instrumentos espirituales, las ropas espirituales que se nos presta
que muchos la tenemos y nunca la hemos usado, están llenas de polvo porque no nos hemos ocupado de practicar, de ponerla en uso, de limpiarla y preguntarle a Dios para qué sirven cada una de ellas. Y en los momentos que la necesitamos no sabemos qué hacer. Tiene el Señor que enviar ayuda fuera de la que nosotros tenemos en las manos. Porque somos faltos de conocimiento, porque somos faltos de entendimiento, porque somos neófitos espirituales. Porque queremos. Porque no hemos detenido a escuchar las voces que el diablo ha levantado en contra de nosotros, de que no servimos para nada, de que no tenemos poder, de que a dónde iremos, de que no creceremos, de que no somos nada. Y no hemos echado mano de las armas, las cuales nos van a aportar todo lo que tú y yo necesitamos. Tenemos la palabra de Dios, las armas espirituales, las herramientas, como un papel más, como un libro más. Donde aquí en las palabras, en las escrituras, está todo lo que tú y yo necesitamos para instruirnos por medio del Espíritu Santo. Y cuando tú tomas la decisión de instruirte, de capacitarte, de llenarte de Él, todas las herramientas materiales que tú necesitas aparecerán. Pero tú has puesto de tu parte. Tú has creído a una palabra como hizo María. Tú has creído a una palabra como hizo José. Y lo has hecho tuya y le has dado carácter en tu vida. Porque has creído a una palabra. Pero hay que tener en cuenta qué palabra tú tienes que escuchar. ¿A qué voz tú tienes que prestar atención? ¿A qué llamamiento tú tienes que seguir? Gloria al Señor. Porque en el tiempo que estamos viviendo, cada día estamos necesitados de echar mano de esas herramientas espirituales para poder sobrevivir a lo que nos estamos enfrentando. Porque si hoy usted ve neófitos espirituales, personas con falta de conocimiento, con comezón de oír, queriendo encontrar a Dios donde quiera, pero a su manera, esto va en crecimiento, esto va en demasía. Porque aquellos que quieran en verdad estar cerca y el Espíritu Santo estar a su lado y poder escucharle, va a tener que someterse, va a tener que intuirlo, va a tener que dejarse capacitar. Va a tener que aprender a someterse. Y para ellos serán cosas nuevas y tediosas. Y muchos soltarán la toalla, muchos correrán y no soportarán porque dirán que es más fácil llevar, caminar, correr conforme a los otros que ir al paso de Dios. Porque ir al paso de Dios cuesta, pero tiene buenos resultados. Porque María fue al paso que Dios le dijo y vio los resultados. Ella cumplió su cometido. Ella cumplió su misión. Ellos cumplieron su misión. Ellos llenaron los requisitos del ministerio para los cuales fueron llamados en Dios. Y no fue con riquezas, no fue con comodidades. Ellos sembraron y cosecharon para vida eterna, que es el verdadero fruto que nosotros hemos de recibir, vida eterna. Que no se nos olvide que aquí solamente tendremos aflicción, que somos peregrinos, que somos extranjeros, que no somos del mundo y como tal no somos de él, así nos tratan. Lot, ¿cómo tuvo que mantenerse dentro de una nación que no tenía temor de Dios? Que conforme a la vida que llevaban estaban predestinados a la perdición. Pero ¿cómo se mantuvo él allí? Bajo perfil, en ayuno, en oración, en clamor. Y ellos reconocían que era un varón de Dios, que era un afligido de Dios.
¿Pero por qué? Porque él entendió que allí estaba ancho y espacioso, que ahí se podía fructificar y se podía prosperar. En Dios se prospera. Pero la prosperidad de Dios no añade tristeza, no añade riqueza. La riqueza de Dios no añade tristeza con ella. Gloria al Señor. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor para guardar esas almas que eran de Él? Sacarla de en medio de ellos. Cuando llegó al punto de todo lo que habían hecho. De esta misma manera, nosotros como coherederos del reino, como tal tenemos que vivir, como tal tenemos que comportarnos. Nosotros no podemos pensar que todo el mundo nos va a brindar las cosas en bandeja de plata. Nosotros tenemos que aprender que cualquier cosa que podamos aún obtener materiales nos cuesta sufrimiento, nos cuesta sacrificio, más que a cualquiera. Porque el trabajo es de Él envolver y enamorar a los que son de Él, para envuelto en su red de tela de araña, llevarlo a donde tienen que ir, al infierno, a donde estará el llorar y el crujir de dientes. Pero nosotros tenemos que resistir y ponernos en nuestro lugar, porque Jesús no gozó, no disfrutó, no tuvo los privilegios que usted y yo hemos tenido sirviéndole a Él. Gloria al Señor. Aprendió la obediencia, y la obediencia no se aprende riéndose ni gozándose. Aprender la obediencia cuesta sufrimiento, cuesta humillación, cuesta persecución, cuesta afrenta, cuesta burla, escarnecimiento. Y si dice que con el árbol verde hicieron todas estas cosas, ¿qué será del seco? ¿Qué será de nosotros? Así que, amigo, hermano, el que esté esperando cosas mejores del mundo, sépase que no. Porque el que quiere en este mundo secularmente encontrar conforme a las cosas del mundo cosas buenas, tiene que prestarse para muchas cosas. Y que en su momento, por todas esas cosas, esas bondades que entiende el hombre que tiene del mundo, va a tener que pagarle un precio. Gloria al Señor. Pero si nosotros le pagamos el precio al Señor conforme a su misericordia, en el tiempo que tenemos terrenalmente, estamos sembrando y habremos cosechado para vida eterna y dejaremos legado de salvación para que los que queden sepan cómo se llega al cielo, creyéndole a una palabra. Dios le bendiga, Dios le guarde y pasen buen resto del día. Dios bendiga a la hermana Virginia, a la pastora Lili Bonifacio, a Catherine Arce. Dios bendiga, que muchas veces está por ahí, a Alian y Carmen. Y los que se conectan ahí, que yo no puedo ver, a los que me siguen, que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Pasen buen resto del día.